Pedagogía, sección 5, de la educación física, parte 3. Esta es una obra del maestro y filósofo Immanuel Kant. La formación física del espíritu se diferencia de la formación moral en que ésta no se refiere más que a la libertad y aquella solo a la naturaleza. Un hombre puede estar físicamente muy cultivado, puede tener el espíritu muy formado, pero estar moralmente mal educado y ser una mala criatura. Hay que distinguir la cultura física de la práctica, que es pragmática o moral. La última tiene por fin la moralización y no el cultivo del hombre. Dividimos la cultura física del espíritu en libre y escolar. La libre, poco más o menos, no es más que un juego. La escolar, por el contrario, supone un proceso. La libre es la que se ha de seguir siempre en el alumno. Se le considera en la escolar como sometido a la coacción. Se puede estar ocupado en el juego, lo que se llama pasar el tiempo, pero también se puede estarlo por la coacción, y esto se llama trabajar. La educación escolar debe ser un trabajo para el niño, la libre un juego. Se han trazado distintos planes de educación para buscar, lo que es muy loable, cuál es el mejor método. Se ha pensado, entre otros, hacer que los niños aprendan todo jugando. Lichtenberg se burla en un número del magazine de Göttingen de la ilusión de que los muchachos lo hagan todo como juego en vez de acostumbrarles desde temprano a los negocios, porque alguna vez han de entrar en la vida activa. Esto produce un resultado absurdo. El niño debe jugar, debe tener sus horas de recreo, pero también que aprender a trabajar. La cultura de su habilidad es, sin duda, tan buena como la del espíritu, pero ambos modos de cultura han de practicarse en diferente tiempo. Ya es una gran desgracia para el hombre ser muy propenso a la ociosidad. Cuanto más ha holgazaneado, más difícil le es decidirse a trabajar. En el trabajo, la educación no es agradable por sí misma, si no se emprende con otro propósito. La ocupación del juego, por el contrario, es agradable en sí, sin que haya necesidad de proponerse para ello ningún fin. Cuando se va a pasear, el propósito es el mismo paseo, y por esto, cuanto más largo es el camino, tanto más agradable nos resulta. Pero cuando vamos a algún sitio, sea a la sociedad que se encuentra en tal punto, sea otra cosa del objeto de nuestro paseo, escogemos con gusto el camino más corto. Lo mismo pasa con el juego de cartas. Es realmente singular ver cómo hombres razonables son capaces de estar sentados mezclando las cartas horas y horas. Esto prueba que los hombres no dejan de ser niños tan fácilmente. Pues, ¿aventaja en algo este juego al de la pelota de los niños? No quiere decirse precisamente que las personas mayores monten a caballo en los bastones, aunque cabalgan en otras manías. Es de la mayor importancia que los niños aprendan a trabajar. El hombre es el único animal que necesita trabajar. Ha de estar muy preparado para que pueda gozar de su sustento. Se contesta, sin duda negativamente, a la pregunta de si se hubiera mostrado el cielo más propicio. Es falso asimismo creer que el haber permanecido Adán y Eva en el paraíso hubiera hecho más que estar juntos, cantar canciones pastoriles y contemplar las bellezas de la naturaleza. En tal caso, les hubiera atormentado el aburrimiento, lo mismo que a los demás hombres. El hombre ha de estar ocupado de tal modo que, lleno del fin que tiene a la vista, casi no se sienta a sí mismo. Su mejor descanso es el que consigue el trabajo. Por consiguiente, se ha de acostumbrar al niño a trabajar. ¿Y dónde mejor que en la escuela debe cultivarse la afición al trabajo? La escuela es una cultura coercitiva. Es de lo más perjudicial habituar al niño a que mire todas las cosas como un juego. Ha de tener un rato para recobrar fuerzas, pero es preciso también que tenga sus momentos de trabajo. Si no comprende inmediatamente para qué le sirve esta coacción, más tarde advertirá su gran utilidad. En general, se acostumbraría a los niños a la indiscreción si se contestara siempre a sus preguntas. ¿Para qué es esto y aquello? La educación tiene que ser coercitiva.
pero sin que por ello haya de esclavizar a los niños. En lo que se refiere a la cultura libre del espíritu, se ha de observar que continúa siempre. Tiene que dirigirse propiamente a las facultades superiores. Se cultivarán además las inferiores, pero solo en vista de aquellas. El ingenio, por ejemplo, en vista de la inteligencia. La regla general en este asunto es que no se ha de cultivar aisladamente ninguna facultad por sí misma, sino cada una en relación con las demás. La imaginación, por ejemplo, en provecho del entendimiento. Las facultades inferiores no tienen por sí solas ningún valor. Por ejemplo, un hombre de mucha memoria, pero sin ningún juicio. Semejante individuo no es más que un léxico viviente. Son necesarias también estas bestias de carga del Parnaso, porque, aunque no realicen nada razonable por sí, arrastran materiales con los cuales otros pueden producir alguna cosa buena. El ingenio hace grandes necedades cuando no les acompaña el juicio. El entendimiento es el conocimiento de lo general. El juicio es la aplicación de lo general a lo particular. La razón es la facultad de comprender la unión de lo general con lo particular. Esta cultura libre sigue su curso desde la infancia hasta que cesa toda educación. Cuando un joven, por ejemplo, aduce una regla general, se le puede hacer citar casos de la historia, de la fábula en que esté disfrazada, pasajes de los poetas donde esté expresada, y proporcionarle de este modo ocasión para ejercitar su ingenio, su memoria, etc. La máxima, el conocimiento está en relación directa con la memoria. Tiene, sin duda alguna, su exactitud, por lo cual es muy necesaria la cultura de la memoria. Todas las cosas están dispuestas de tal modo que el entendimiento ha de seguir las impresiones sensibles y la memoria, conservarlas. Esto sucede con las lenguas. Se las puede aprender, bien de memoria, formalmente, o mediante la conversación. Y este último método es el mejor de las lenguas vivas. El estudio de los vocablos es realmente necesario, pero es mucho mejor que los aprendan los niños cuando los encuentran en un autor que se les ha mandado leer. La juventud ha de tener una tarea fija y determinada. Se puede aprender mejor la geografía por un cierto mecanismo. La memoria prefiere particularmente este mecanismo, que es siempre muy conveniente en una porción de cosas. Hasta ahora, no se ha encontrado todavía ninguno a propósito para la historia. Se han ensayado unas tablas. Sin embargo, parece que no dan buen resultado. La historia es un excelente medio para ejercitar en el juicio del entendimiento. La memoria es muy necesaria, pero no vale absolutamente de nada cuando se hace de ella un mero ejercicio. Por ejemplo, cuando se hace aprender los discursos de memoria. En rigor, esto no sirve más que para favorecer la osadía. Y la declamación, por otra parte, no conviene más que a los hombres. Aquí pertenecen también las cosas que no se aprenden más que para un futuro examen o en consideración al que se ha de olvidar. No se ha de emplear la memoria más que en las cosas cuya conservación nos sea conveniente y que tengan relación con la vida real. Es perjudicial a los niños la lectura de novelas, porque no les sirven más que de distracción mientras las leen. Debilita también la memoria, pues sería ridículo retener la novela y quererla contar a los demás. Se ha de retirar, por tanto, toda novela de mano de los niños. Mientras las leen, imaginan en ellas otra novela, porque se representan de otro modo, las circunstancias divagan y quedan como aturdidas. No se han de permitir nunca las diversiones, a lo menos en la escuela, pues acaban por producir cierta inclinación, cierto hábito a ellas. Los que son dados a las diversiones pierden más sus hermosas cualidades. Aunque los niños se distraigan en sus juegos, vuelven pronto al recogimiento. Cuando preparan una mala partida, se les ve con frecuencia distraídos, pues entonces reflexionan cómo han de ocultarla o repararla. En estos momentos no oyen más que la mitad de lo que se les habla, responden al revés, no se enteran de lo que leen, etc. Se cultiva la memoria. A. Reteniendo los nombres que se encuentran en las narraciones. B. Mediante la lectura y escritura, pero ejercitándolas reflexivamente y no por el deletreo. C. Mediante las lenguas, que los niños han de aprender hablándolas
aún antes de que lleguen a leer. Puede prestar un buen servicio, convenientemente arreglado, el llamado Orbis Pictus, pudiéndose comenzar principalmente por la botánica, la mineralogía y la física. Al hacer una indicación en estas materias, se da motivo a modelar y dibujar, para lo que se necesitan las matemáticas. Lo más conveniente es que la primera instrucción científica se dirija hacia la geografía, tanto matemática como física. Los relatos de viajes, explicados con grabados y mapas, conducen enseguida a la geografía política. Del estado actual de la superficie terrestre se vuelve al primitivo y se llegará a la geografía e historia antiguas. Hay que tratar de unir lentamente en la instrucción del niño el saber y el poder. Las matemáticas parecen ser, entre todas las ciencias, el único medio de satisfacer este fin. Además, es preciso unir el saber y el idioma, la elocuencia, el bien decir y la retórica. También ha de aprender el niño a distinguir claramente el conocimiento de la mera opinión y de la creencia. De este modo, se prepara un recto entendimiento y un gusto, no fino o delicado, sino exacto. Hay que preparar antes el gusto de los sentidos, sobre todo el de la vista, y en último lugar, el de las ideas. Ha de haber reglas en todo lo que deba cultivar el entendimiento. Es muy útil abstraerlas, para que el entendimiento no obre solo mecánicamente, sino con conciencia de una regla. Es también muy conveniente cristalizar las reglas en ciertas fórmulas y confiarlas así a la memoria. Nosotros tenemos las reglas en la memoria y no las encontramos pronto, cuando descuidamos usarlas. Se pregunta aquí, ¿deben preceder las reglas in abstracto? ¿Se deben aprender como consecuencia del uso? ¿Las reglas y el uso deben ir a pasos iguales? Esto último es lo que únicamente conviene. En otro caso, el uso es muy largo e inseguro hasta que no se llega a alcanzar las reglas. Han de aprenderse estas ocasionalmente, pero también clasificadas, pues no se pueden retener cuando no están unidas entre sí. Por eso, ha de preceder algo la gramática en el estudio de los idiomas. También es preciso dar un concepto sistemático del fin completo de la educación y del modo de alcanzarlo. A. La cultura general de las facultades del espíritu, diferente de la especial. Tiene por objeto la habilidad y el perfeccionamiento. No enseña en particular al alumno, sino que fortifica las facultades de su espíritu. Es A. O física, dentro de lo que todo descansa en el ejercicio y en la disciplina, sin que los niños necesiten conocer ninguna máxima, pasiva para el alumno, que ha de seguir la dirección de otro. Otros piensan por él. B. O moral. No se apoya en la disciplina, sino en máximas. Todo se pierde si se quiere fundarla sobre ejemplos, amenazas, castigos, etc. Sería entonces mera disciplina. Se ha de procurar que el alumno obre bien por sus propias máximas y no por costumbres. Que no solo haga el bien, sino que lo haga porque es bueno, pues el único valor moral de las acciones está en las máximas del bien. La educación física se diferencia de la moral en que aquella es pasiva para el alumno, mientras que esta es activa. Ha de comprender siempre el fundamento y la derivación de los actos por la idea del deber. B. La cultura particular de las facultades del espíritu. A ella pertenece la cultura de las facultades del conocimiento, de los sentidos, de la imaginación, de la memoria, de la atención y del ingenio, en lo que concierne a las facultades inferiores del entendimiento. Se habló ya anteriormente de la cultura de los sentidos, por ejemplo, de la vista. Por lo que hace a la cultura de la imaginación, es preciso observar lo siguiente. Los niños tienen una imaginación extremadamente fuerte y no hay que excitarla y alimentarla con cuentos. Más bien, se ha de sujetar y someter a reglas, pero sin dejarla del todo desocupada. Los mapas tienen cierto encanto para todos los niños, hasta para los más pequeños. Aún fatigados, aprenden algo todavía cuando se usan. Es esta una labor que no deja vagar su imaginación. Antes bien, la detiene en ciertas figuras. Podría hacérseles comenzar por la geografía y al mismo tiempo unir a esta figuras de animales, vegetales, etc., que la vivifiquen. La historia vendría después. En cuanto a la atención, obsérvese que es preciso fortificarla.
Una persistente aplicación de nuestro entendimiento a un objeto revela, más que una buena condición, debilidad de nuestro sentido interno, porque en tal caso pierde la flexibilidad y no se puede emplear a voluntad. La distracción es enemiga de toda educación, y en la atención descansa la memoria. Lo relativo a las facultades superiores del espíritu comprende la cultura del entendimiento, del juicio y de la razón. Al principio también se puede educar el entendimiento, en cierto modo, pasivamente, citando ejemplos para la regla, o al revés, encontrando reglas para los casos particulares. El juicio indica el uso que se ha de hacer del entendimiento. Es necesario comprender lo que se aprende o se habla y no repetir nada sin que se comprenda. ¿Cuántos leen y oyen sin comprender, aún creyéndolo así? Para evitar esto, se necesitan imágenes y cosas.